El doctor Cervantes es médico cirujano por la UNAM, doctor y maestro en salud pública por la Universidad de Harvard, profesor titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública del Instituto de Salud Pública Anáhuac. Es especialista en epidemiología, ecología humana y demografía, así como en sistemas de información para la salud y en métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y es director general del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud Federal. Es representante del Gobierno Federal de México en la Alianza Global para la Prevención de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Bienvenido, doctor Cervantes. Adelante. Gracias. Muchas gracias a todos y buenos días. Y ese currículum no estaría completo si no les digo que mi familia es de Guasave, Sinaloa, y que me da un gusto enorme estar aquí para hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias al CODECIN, gracias a Carlos Valderrama y a Lauro por la invitación, gracias a la Coparmex, a don Teodoro Salazar, que no sé si ya está por aquí, pero muchas gracias a todos por organizar este importante evento. Gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la Universidad de Occidente por su participación y a la Secretaría de Salud del Estado. En nombre de mi secretario, el secretario Salomón Chertorivsky-Woldenberg, muchas gracias por incluir a la Secretaría de Salud en estos diálogos tan importantes por la competitividad. Y el día de hoy voy a hablar de un tema en el que juntos y solamente juntos vamos a poder salvar miles de vidas en nuestro estado y evitar tragedias que suceden cada día. El día de hoy leía los periódicos y con mucha tristeza, ayer una pareja y su hija de 6 años muertos en la carretera, en la maxipista, por exceso de velocidad. Un pequeño niño de 4 años quedó huérfano, sus 2 papás, el joven de 35 años y su esposa de 33, muertos en el instante por el impacto. Y realmente lo que está sucediendo en nuestro estado no es normal. No debemos de estar viviendo tragedias de este tipo. El día de ayer también leía de un señor de 56 años en su moto que fue bestialmente embestido por un vehículo y perdió la pierna. Y para todas estas personas y sus familias y sus amigos, la vida va a cambiar, para peor, la vida va a ser más difícil a partir de este momento. Entonces, muchas gracias. Tengo entendido que me han designado 90 minutos para esta intervención. No voy a usar todos, pero sí aprovecharé al máximo este tiempo. Quiero empezar con 2 videos para sensibilizarnos al problema. Por favor, video número 1. The solution. Ese era Ban Ki-moon anunciando la conferencia ministerial de seguridad vial, la primera que se lleva a cabo en el mundo, y sin duda es tiempo de actuar. El segundo video pretende sensibilizarnos.
Es tiempo de actuar, sin duda, y con esta plática queremos compartir el tema de las lesiones por accidentes viales, un problema prioritario de salud pública para Sinaloa. La plática versa en 4 grandes partes. La primera, voy a platicarles de la situación epidemiológica nacional y en el estado. En la segunda parte les voy a hablar de algunas de las estrategias y programas exitosas tanto en nuestro país como en el resto del mundo y compartir algunos de los logros y de los resultados que ya estamos teniendo en el avance contra esta gravísima epidemia, para terminar planteándoles algunos retos específicos para nuestro estado y una meta muy importante. ¿Cuál es la situación epidemiológica de este fenómeno? Creo que en el video que acabamos de observar y en los periódicos que leemos todos los días, hay un problema en el cual nos hemos vuelto insensibles y hemos pensado por muchos años que estos temas realmente son un designio divino, es cuestión de la suerte, ya le tocaba, son inevitables. Incluso la palabra accidentes denota algo aleatorio, al azar, y no es correcto, no es aleatorio, no es un designio divino. Todos estos fenómenos, en este camionazo, por ejemplo, perdieron la vida 24 mexicanos. El chavo que iba manejando tenía 22 años, iba drogado y tomado, y llevaba 40 personas en el vehículo, un vehículo viejo, un vehículo sin frenos, a exceso de velocidad en la carretera, y todos estos factores que dan causa a este accidente eran evitables. Los papás que recibieron la llamada a las 4 de la mañana de que pasaran al servicio médico forense, en este otro caso, pues le habían dado a su hijo pequeño dinero, las llaves de un carro de alta velocidad, y no hicimos lo suficiente en materia de prevención. Hay más de 4 millones de siniestros viales, 4 millones en nuestro país cada año, y estos nos están costando atender las consecuencias más de 150,000 millones de pesos cada año, cerca del 1.7% del Producto Interno Bruto. Hay quienes dicen que cuesta mucho más si consideramos todos los costos indirectos alrededor de estas tragedias en las familias y en los amigos. Y sin duda alguna los accidentes provocan pobreza, porque generalmente se llevan a la gente joven en edad productiva, porque dejan de pagar los papás las hipotecas, las escuelas, las universidades, y son evitables. Más de la mitad de los accidentes mortales son, por ejemplo, por el abuso en el consumo del alcohol. Y en Sinaloa en particular, siendo la principal causa de muerte en niños. Los niños van sueltos. Viajen ustedes a Estados Unidos a ver qué pasa si llevas al niño en el asiento delantero. Te meten a la cárcel, porque ahí los cuidan de alguna manera que deberíamos de estarlo haciendo aquí en México. Y aquí casi todos los niños van sueltos en la parte de atrás de las trocas, no van con los dispositivos de retención infantil adecuados, y en particular se ha vuelto un tema epidémico en los jóvenes con el abuso y el consumo desmedido del alcohol, que está generando que cada semana mueran muchos jóvenes, demasiados, y demasiados de ellos acaben en los hospitales. Para que se den una idea del tamaño de este problema de salud pública, les pongo aquí ejemplos del HIV, que mata a cerca de 2 millones de seres humanos en el planeta cada año, la tuberculosis, que mata a 1.3 millones de seres humanos, la malaria, que mata a menos de 1 millón de personas, y estos temas, enfermedades infectocontagiosas, han sido el punto de la atención del sector salud, y se ha invertido mucho recurso para combatir estas epidemias. Los accidentes de tránsito matan a 1.3 millones de mexicanos
de seres humanos y hieren a más de 20 millones de seres humanos con heridas graves que requieren hospitalización. Es una gran epidemia en el mundo y 62% de todas las muertes que ocurren en el planeta ocurren nada más en 10 países. Y México es el séptimo país en el orden, el séptimo peor país, digamos, en materia de mortalidad por accidentes viales. Dentro de nuestra región de América Latina y el Caribe fallecen cerca de 145,000 seres humanos cada año. En México fallecen alrededor de 20,000 mexicanos cada año y más de 5 millones de lesionados. Es un tema que nos está llenando los hospitales de manera exagerada y es un tema en el cual no hemos invertido. Por eso nuevamente yo celebro estar aquí y celebro al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, a la Coparmex, a las universidades, a todos ustedes, actores en los municipios, académicos, investigadores, porque es un problema que nos concierne a todos y sin duda alguna tenemos que actuar. Y tenemos que actuar porque el problema va a crecer. A nivel global, como lo muestra esta gráfica, la del lado izquierdo, en 9º lugar en causas de muerte en todo el planeta. Ayer hablaban de la situación epidemiológica del país. Esto es, a nivel global, en todo el mundo, la 9ª causa de muerte actualmente son los traumatismos causados por el tránsito. Y si no hacemos nada y las tendencias siguen como van, va a pasar a ser la 5ª de todas las causas de muerte en nuestro planeta. Es un problema que va al alza, no nada más en México, sino en todo el mundo. Las fuentes extraoficiales, y me refiero aquí a las instituciones de seguros, que aseguran a más de 8 millones de vehículos, y de ahí podemos estimar cuál es la prevalencia real de la siniestralidad. Usando los datos de las aseguradoras nacionales, sabemos que en el país hay 2.6 millones de accidentes graves cada año. Y sabemos que nada más en el sector público de salud recibimos alrededor de 350,000 hospitalizados graves, cada uno con un promedio de 5 días de estancia en el hospital, y cirugías y transfusiones y rehabilitación. Sabemos que cada año en México como 40,000 personas van a quedar con una discapacidad motora permanente a causa de los accidentes de tráfico. Esto es más de 100 cada día, personas con una discapacidad motora, y lo que cuesta eso y los impactos que tiene en sus familias. Y sabemos que nos cuesta un dineral, como ya les decía, y que afecta principalmente a los niños y a los jóvenes de este país, siendo de las principales causas de muerte. También sabemos que el problema se va a poner peor porque los vehículos están creciendo a un ritmo acelerado y las vialidades no. Las vialidades, por ejemplo, de Sinaloa han crecido en esta última década 6% y los vehículos han crecido 60 u 80%. Tenemos ya cerca del 1,000,000 de vehículos circulando en nuestras avenidas con una altísima tasa de motorización. Las poblaciones se han vuelto urbanas, más de 85% del país vive en las grandes ciudades y por ende más coches, más gente apretada en las ciudades, mucho mayor exposición al riesgo. Y el fenómeno ha venido creciendo en todo el país de manera acelerada. Sinaloa no es la excepción. Aquí vemos la mortalidad en los últimos 20 años y anteriormente habíamos tenido un periodo de descenso, pero desde los 90 este fenómeno va creciendo a un ritmo cercano al 50% en este periodo, como se muestra en la gráfica. Aquí les muestro las principales causas de muerte en México y van a ver cómo en la 5ª causa, desde algunos años atrás hasta el 2007, eran los accidentes, la 5ª, luego bajaron
al 8º lugar, ahorita llegaron al 9º. Ha habido acciones importantes de las cuales voy a hablar. Vean cómo las agresiones y el homicidio, el otro tipo de lesión de causa externa, también prevenible, pero esta siendo intencional, esta ha venido incrementándose. Y vean, esto es esquemático. Estas son todas las muertes que ocurren en el país, las 10 órdenes principales de muerte divididas por grupos de edad. Y en colores, para que ustedes entiendan, de 0 a 4 años, la segunda columna, la tercera de 5 a 14, de 15 a 29, en azul oscuro están las muertes por accidentes viales, en azul clarito las muertes por atropellamientos de vehículos de motor a peatones, en rojo es el homicidio, en naranjita es el suicidio. Y vean cómo en el grupo de edad, esto es a nivel nacional, de 5 a 14 años, la segunda y tercera causa de muerte en este grupo de edad son los coches, es el tránsito. Si sumas estos dos, el ir adentro de un coche o el morir atropellado por un coche, se va a primer lugar, rebasa al cuadrito de arriba que es la leucemia. Y estas lesiones de causa externa son evitables. Y vean también en los jóvenes, desde los 15 a los 29 años de edad, todas estas causas de muerte son evitables. El homicidio, en segundo lugar, el morir atropellado, en tercer lugar, el suicidio, en quinto lugar, el morir atropellado. Y esto continúa hasta los 44 años, estos patrones donde la lesión de causa externa es algo sumamente importante. En el contexto nacional vemos que los muertos son jóvenes y vean ahí cómo empiezan a crecer las barritas a partir del grupo de edad de un año y mayores, pero vean cómo en el grupo de 15 años esto se despega de manera alarmante y después continúa bajando. Es cuando la gente está empezando su vida productiva, cuando están recién casados y están empezando a tener hijos pequeños. Son gente que en promedio muere a los 30 años y dejan de producir para la economía y para el país 48 años en promedio. Y la mayor parte de las causas que generan estos accidentes, por ejemplo en esta gráfica de la Asociación Nacional de Transporte Privado, vemos que la mayor parte de las causas son por los que van manejando, son por los conductores. Muy pocas de las causas tienen que ver con el vehículo o con el camino. En realidad es la conducta de los seres humanos la que está generando este problema. Y la velocidad es uno de los temas más importantes, el no respetar los límites de velocidad. Qué fácil es meter radares de control de velocidad, qué fácil es detener a las personas que infringen los 50 kilómetros por hora en nuestras ciudades. Tendríamos mucho menos muertes y atropellados. Y obviamente hay otras causas como alcohol y drogas, y más adelante voy a hablar de ellas. Pero creo que es muy importante poner el dedo en la llaga de la situación que vive el estado de Sinaloa. Y es una situación alarmante, porque aunque los números representan un subregistro y sabemos que el tema es mucho más grave de lo que los datos nos los están diciendo, Sinaloa ocupa la 5ª posición nacional en cuanto a mortalidad por accidentes viales, con una tasa cercana a los 25 muertos de cada 100,000 habitantes, cuando el promedio nacional no rebasa los 15. Y este es un subregistro. En realidad es un poco más alta la tasa de mortalidad y está en los estados líderes en donde esta tragedia está sucediendo. Pero vean otros estados que no tienen la problemática como la que está viviendo el estado de Sinaloa. En los últimos años, desde el 2006 al 2010, el tema estaba en el 4º lugar de causas de mortalidad general en el estado. En el 2008 bajó al 6º lugar y nuevamente ya se colocó en cuanto a las causas generales de mortalidad en el estado en la 5ª posición. Y vean de manera alarmante el rojo,
que es la otra lesión de causa externa, esta intencional, el homicidio, cómo se ha vuelto la principal causa de muerte en nuestro estado. Y menciono estos dos temas juntos siempre porque todo aquello que hagamos para promover la seguridad vial promueve la seguridad humana y tiene efectos directos para reducir el crimen, la delincuencia y la violencia, y ya les explicaré más adelante por qué. Vean cómo el número de fallecimientos reales, esto es el Observatorio Estatal de Lesiones, que aquí en el estado llevan bastantes años ya con un muy buen sistema de investigación y un muy buen observatorio estatal que va observando la epidémica. Los datos nacionales nos hablan de 680 muertos por accidentes viales en el 2010. Los datos reales del observatorio nos hablan de más de 815 muertos en nuestro estado a causa de accidentes viales el último año. Y yo les haría una pregunta. Por favor, levanten su mano quienes conozcan a alguien que murió de influenza, de H1N1. El señor, la señora, 3 personas. Por favor, levanten su mano quienes conocen a una persona que ha muerto en un accidente vial. Y vean la atención que le pusimos al H1N1 y a la influenza. Y cuando habíamos, dense cuenta, levanten su mano otra vez, por favor. 3 personas contra. Es un tema que nos toca a todos y nos toca a todos de manera directa. Y vean cómo aquellos fallecimientos son de diferentes tipos. Colisiones de coches, choques entre motociclistas, atropellamientos, los conductores temerarios que tenemos en ciudades como en Culiacán, son de dar miedo, no respetan las normas, se pasan los semáforos, nadie les puede hacer nada, tenemos miedo de detener a los automovilistas, no vaya a ser que se enojen. Y esto es Sinaloa, esta es la lesión de causa externa en colores, en amarillo es los accidentes de tráfico por grupos quinquenales de edad. Cada barrita, empezando por la segunda, es de 1 a 4 años, de 5 a 9, y vean cómo hasta los 15 años, la primera causa de muerte en nuestro estado es una lesión de causa externa no intencional, prevenible en la mayor parte de los casos. Primera causa de muerte, y después vemos en rojo otras de las lesiones de causa externa. Y tristemente, en los jóvenes, a partir de los 15 años hasta los 44, la primera causa de muerte es el homicidio y la segunda son los coches. Este es el panorama epidemiológico de nuestro estado. En vez de que la gente esté muriendo de vieja y de lesiones o de enfermedades crónico-degenerativas o infectocontagiosas, están muriendo de causas externas, todas ellas prevenibles con intervenciones fáciles de hacer. Y el problema va a seguir creciendo. El parque vehicular ha crecido de manera importante, lo pueden ver en esa cifra, a alcanzar, si metemos los autos no registrados, ya cerca del 1,000,000 de vehículos. El parque de motos, por ejemplo, antes teníamos 6,000 motos en el 2000, ahora tenemos más de 35,000 motocicletas. Y es un problemón las motocicletas, porque mucha gente y cada vez más va a morir a bordo de motocicletas. El parque vehicular en estos últimos 5 años nada más ha crecido el 40% y la red vial no crece al parejo. La red vial se va a quedar probablemente como está, con algunas mejoras, y los carros van a seguir creciendo, a menos que pongamos orden en este tema de la movilidad. La movilidad urbana debe de ser sustentable. La movilidad urbana debe de ser segura como principal característica y debe de ser saludable de preferencia para no contaminar. Pero ante estas tasas crecientes de motorización, la situación se ha vuelto muy complicada. Y se ha vuelto muy complicada particularmente en 3 municipios, Culiacán, Ahome y Mazatlán, que concentran 78% de todos los fallecimientos. Acuérdense que por cada fallecimiento hay probablemente 25 hospitalizaciones, 2 discapacidades,
y cientos de lesiones que tal vez no llegan al hospital o no requieren la intervención médica, pero que sin duda alguna afectan a las personas. Estos son nuestros datos de 2010, los datos en 2011 del Observatorio Estatal de Sinaloa nos muestran a Culiacán, a Guasave y a Mazatlán también como los principales municipios afectados por este problema. Es un problema que se puede abordar focalizando las acciones en estas ciudades para tener un alto impacto. Y es un tema que, a pesar de que los datos nos hablan de que los accidentes de tránsito van a la baja, acuérdense que los sistemas de registro son incorrectos, hay un subregistro gigantesco. En realidad no tomamos nota de todos los accidentes que hay. Los sistemas de registro actuales tienden a subregistrar la realidad del problema. Los sistemas de registros de heridos tampoco son puntuales. No todos los hospitales están reportando sus heridos y sus ingresos a salas de urgencia, de manera que estas tendencias que pueden ver y parecer que van a la baja, en realidad pueden estar disfrazando una problemática por falta de los registros adecuados. Sin duda alguna, los muertos por tránsito son más difíciles de subregistrar. Aquí hay menos subregistro. Y vean cómo el fenómeno ha venido creciendo de manera importante en nuestro estado. 23% más que en el 2006, con una de las tasas más altas del país. Y el 30% de todos los muertos son jóvenes entre 15 y 29 años de edad en nuestro estado. Y hablando de subregistro, en morado es todo el que no se sabe o no se registra. Pues no sabemos bien, pero estamos seguros en el Observatorio Estatal de Lesiones de que se mueren por ir borrachos e ir tomados, drogados. Se mueren porque no llevan el cinturón de seguridad y salen despedidos de los vehículos automotores, y porque los niños van sueltos. Fíjense que tenemos en el Observatorio Estatal la fortuna de colaborar mucho con el Servicio Médico Forense del Estado, y analizando más de 245 cadáveres en el CEMEFO, nos damos cuenta que 17% de estas muertes llevan alcohol en sangre. Nos damos cuenta que además 7% de los muertos llevan drogas en sangre. Y sabemos por estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que el doble, o sea, 48%, son los accidentes estimados en donde la persona iba drogada o tomada en su mayor parte, 48%. Y los controles de alcoholemia y los operativos de control de sobriedad son muy efectivos. Les voy a compartir éxitos en otras ciudades. Pero quédense con la siguiente idea alarmante, o al menos a mí me alarma como epidemiólogo tremendamente. Es la primera causa de muerte en sinaloenses del año a los 14 años. Es la segunda causa de muerte desde los 15 a los 44 años. Y en costos directos al sistema de salud e indirectos por la pérdida de productividad laboral y por los costos indirectos, sin incluir el trauma y los daños a la salud mental que ocasionan los accidentes de tránsito a las víctimas y a los victimarios, bajita la mano nos cuesta más de 2.900 millones de pesos esta tragedia, esta epidemia a nuestro estado. Entonces, felicidades al Colegio de al CODECIN, felicidades a la Coparmex, a la universidad, que están poniendo este tema para que se ponga en la agenda del Estado y nos pongamos a trabajar en lo que se tiene que hacer. Sinaloa no es la excepción. En el país hace algunos años no teníamos un programa de acción de seguridad vial, pero a nivel nacional ya lo tenemos. Y ahora falta tener un programa de acción estatal en materia de seguridad vial. En el país existía una visión fragmentada de este tema y una desarticulación total de los diferentes actores, y desde hace 5 años nos hemos ido dando a la tarea
de articularnos y de tener una política de Estado en esta materia, y lo hemos logrado. Pero en Sinaloa la visión de la seguridad vial continúa desfragmentada y las acciones son desarticuladas. El presupuesto que le damos a este tema es insuficiente. No invertimos ni $1 millón en este tema, en los servicios de salud, y tenemos que sumar fuerzas con seguridad pública, con transportes y comunicaciones y con todas las áreas del gobierno, y el sector privado es un actor clave en este tema. No hemos diseñado las intervenciones basados en el conocimiento científico que hoy voy a compartir con ustedes. No hemos modificado el marco jurídico. Eso de que alguien en Sinaloa puede ir con sus 6 de chelas en el carro manejando con la música, está mal, está pésimo. Tenemos que modificar nuestros marcos normativos para que la gente no pueda comprar alcohol y andar manejando, porque los pone en riesgo a ellos, a todos los que van en su coche y a todos los que circulan en la ciudad y a todos los que son peatones. Y esto requiere trabajo legislativo importante. Y también tenemos que poder detener a los padres que llevan a los hijos en la parte de atrás de la troca sueltos. Tenemos que modificar el marco normativo del Estado, y esto requiere que trabajemos todos juntos. Y sobre todo tenemos que acercarnos al gobernador, a los secretarios del Estado, y tenemos que trabajar con ellos para que nos ayuden y para que sean ellos los líderes de un verdadero programa de seguridad vial estatal que logre transformar esta triste realidad. ¿Y hacia dónde debemos de ir? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo en México? Me refiero a nivel federal. Yo trabajo en el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y les voy a hablar de las estrategias y el programa federal y de algunos ejemplos locales. En primer lugar, la voluntad política. Y aquí el secretario de Salud, visto al centro, junto con Mirta Roses, también al centro, él es el doctor Córdoba en ese entonces, en el 2008. Mirta Roses es la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Juntamos a 28 países de la región latinoamericana en una primera reunión ministerial sobre la prevención de la violencia y las lesiones. Nos reunimos en Mérida y firmamos un compromiso de que este iba a ser un problema y un tema que se iba a abordar de manera prioritaria desde el sector salud. Y se firmó esta declaración política hablando de la necesidad de tener líderes políticos, y diseñamos la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Les he otorgado a ustedes algunos folletos a la entrada, 3 folletos que son de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, que es una iniciativa nuestra, de todos los mexicanos que estamos interesados en aplicar un enfoque preventivo, el enfoque de la salud pública, el enfoque donde la epidemiología nos sirve para identificar el problema y saber cómo actuar. Todo lo que se está haciendo en este tema está basado en evidencia científica. En materia de seguridad vial no hay que inventar el hilo negro, hay que replicar lo que ha tenido éxito en otros países, y sobre todo es un problema en donde no vamos a poder solos, ni la policía ni los médicos. Es un problema que necesita y requiere un enfoque multisectorial, donde la participación de la sociedad civil es muy importante, la participación del sector empresarial es sumamente importante, y de múltiples sectores dentro de los gobiernos estatales: obras públicas, comunicaciones y transportes, seguridad pública, tránsito y vialidad, salud. Es un tema que debe de estar en la agenda prioritaria del gobierno del Estado para que junte a todos los líderes, y en este foro creo que se pueden dar excelentes decisiones en esta materia. Y el modelo es así de sencillo como se explica en esta gráfica. Y voy a empezar por la parte de abajo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que acotar, que tenemos que abordar? La velocidad inmoderada en nuestras calles y carreteras, sobre todo en las ciudades.
Si vas a más de 30 kilómetros por hora, la probabilidad de matar a alguien incrementa. Si tú le pegas a alguien a 30, menos de 5 de cada 100 se mueren, o sea, menos del 5% van a morir. Si tú le pegas a alguien a más de 60, 85% de ellos van a morir. Si le pegas a alguien a 80, casi todos se mueren. Entonces, controlar la velocidad. El cinturón. Si todo mundo usara el cinturón, evitaríamos 75% de las lesiones mortales. Si todos los niños fueran en dispositivos de retención infantil como esos a los que los subimos cuando vamos del otro lado, porque si no la policía nos mete al bote y nos multan, también evitaríamos 9 de cada 10 muertes en niños. Si la gente no manejara borracha o tomada, evitaríamos más de la mitad de las muertes nada más con operativos de control de alcoholemia. Si dejáramos pasar a los peatones y respetáramos los signos de stop y tuviéramos buena balización en las ciudades, la gente tampoco moriría. Si los motociclistas, todos ellos utilizarían casco reglamentario que cumpla con la norma, evitaríamos 90% de los ingresos por trauma craneoencefálico a los hospitales y con ello las parálisis y las discapacidades. Y no nada más el que va manejando, sobre todo la esposa y los niños que traen la moto, que cada vez se ha vuelto más un medio de transporte masivo para nuestra ciudad. Y arriba, la parte de arriba del círculo es muy importante, la información y los datos. Tenemos un excelente observatorio de lesiones de causa externa en el estado, pero hay que modificar las leyes y reglamentos en el estado y en los municipios para poder implementar estos operativos y dar multas, que las multas realmente sean disuasorias, que la gente no se anime a pagar 5,000 o 7,000 pesos si te agarran manejando borracho. Mejor agarra un taxi, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos que nuestros agentes de tránsito y vialidad recuperen esta dignidad de un trabajo heroico, de un trabajo digno, que no los respetamos. Un tránsito le hace un alto a uno y le vale gorro y no lo respetas, y esta es una figura de autoridad que tiene que vigilar y controlar que la normatividad se cumpla. Tenemos que hacer más estrictos los requisitos en Sinaloa para ir a sacar una licencia de conducir. Vas con una tapa de cereal y 2 corcholatas y 100 pesos y te dan tu licencia, y nadie te enseñó a manejar. Te tienen que enseñar a manejar, tienes que conocer los fundamentos teóricos y prácticos de los vehículos de motor, las normas y las leyes, y después tienes que hacer un examen riguroso para ver tus habilidades, sobre todo si eres transportista público, y tenemos que tener un sistema que registre a todos los conductores para que sepamos a aquel que es cafre y temerario, le quitemos su licencia. Y llevar un registro de conductores y de infracciones se vuelve fundamental. Tenemos, sobre todo en los urbanos, que revisar que tengan frenos y que no sean carros de 30 años hechizos con mala dirección, porque matan a mucha gente, porque no pueden frenar, porque están todos destartalados y viejos. Y generalmente la gente más pobre lleva las desventajas porque andan en el transporte, y el transporte es muy riesgoso, manejado por cafres que nadie les enseñó a manejar, que no respetan las leyes y las normas. Es un caldo de cultivo lo que está sucediendo aquí, terrible. Y además, ya que te accidentas, tenemos que mejorar el sistema estatal de atención de trauma, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que cuando llegas a un hospital hay alguien que te puede atender y que las ambulancias traigan el equipo adecuado y el personal capacitado a bordo. Estos son los componentes generales de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Obviamente la educación, la participación social, la comunicación social se vuelven temas muy importantes. Tal vez muchos de ustedes aquí presentes no conocían la magnitud de este problema de salud pública. Y esta comunicación que estoy teniendo con ustedes los sensibiliza, y debemos de hacer que no nada más ustedes sepan que esto es un gravísimo problema de salud pública en el Estado, lo tiene que saber todo el Estado. Y bueno,
Los componentes clave de un programa exitoso de seguridad vial, en primer lugar yo les diría el control de sobriedad en conductores. No es posible que la gente esté manejando tomada. Ahí están más de mitad de los muertos y los heridos. Y el papá tomado empieza a poner el mal ejemplo cuando lleva a sus hijos a la fiesta y vénganse todos, súbanse y ya nos vamos a la casa, y él es el que ha estado pisteando todo el tiempo. Tenemos que equipar a los policías con mejores equipos de alcoholimetría, cambiar las normas, poner multas más fuertes y ser mucho más estrictos en la vigilancia y el control policial de la alcoholemia en la conducción. Y por esto es muy importante rescatar el sistema de formación policial. Los policías y sobre todo aquellos de tránsito y vialidad, desde mi perspectiva, son los héroes de la salud pública, porque se la rifan al estar ahí monitoreando, moviendo el tráfico, deteniendo a conductores, pidiéndoles. Hay que apoyarlos, hay que apoyar fuerte y redignificar su labor social tan importante en pro de la vida, y por esto se vuelve fundamental un sistema importante de formación, equipamiento y reconocimiento del servicio profesional que dan los policías a nuestro estado. Y tenemos que equiparlos también con radares de control de velocidad. En Guadalajara pusimos radares y una vía que es el periférico pasó de tener un promedio de velocidad de 106 kilómetros por hora a tener 80, y redujimos en ese tramo 25% los accidentes en menos de un año. Y ya no hay muertos en esa vía, porque si vas a 80 y todos van a 80 porque saben que hay una camarita que les va a tomar fotos y les va a llegar la multa de 1,500 pesos a su casa, nadie va rápido. Y es tan fácil como poner radares de control de velocidad, que sin duda alguna estas tecnologías salvan muchas vidas. Y es tan importante capacitar en las escuelas, en las universidades. Muchos de aquí serán formadores de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y multiplicadores, y trabajemos para que todo mundo lleve este tipo de capacitaciones. Tenemos que fortalecer en el estado al Observatorio de Lesiones, dotándolo de mayores recursos para poder hacer mejor investigación de estos temas. Tenemos que tener un buen centro regulador de urgencias médicas ligado al C4 para poder, ya que sucede un accidente, llegar a tiempo y llevar a la persona en esa media hora crítica. Si te atienden bien, te salvan, pero si se tarda 45 minutos, una hora en llegar la ambulancia y luego llegas a un hospital que no tiene pediatra, el niño se muere. Entonces, hacer un buen centro regulador de urgencias médicas, buena comunicación, buen equipamiento con las ambulancias, estos son los componentes clave que tenemos que implementar en el estado de Sinaloa. Y a nivel nacional hemos arrancado un plan federal para el Programa Nacional de Alcoholimetría, que ya está creciendo a lo largo de más de 160 municipios del país, dotados con equipos, dotados con capacitación desde el Centro Nacional, desde el consejo que yo dirijo, y el Observatorio Nacional de Lesiones. Traje algunos documentos que le voy a dar al CODECIN para que lo distribuya entre sus miembros, documentos que ha producido el Observatorio Nacional, que no nada más es salud. Se sienta a la mesa la Cruz Roja Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, Comunicaciones y Transportes, el INEGI, los hospitales, y entre todos tenemos que generar datos que nos permitan ver el tamaño de este problema a nivel nacional, y a nivel local es muy importante. Esto es algo de lo que hacemos en el Observatorio Nacional. Cada uno de esos mapas es por ejemplo, arriba del lado izquierdo es Guadalajara, la segunda área metropolitana más importante del país. Esa base de datos es de más de 35,000 siniestros, y los puntitos rojos es donde se muere la gente. Gracias a ese mapa espacial pusimos los radares donde los pusimos, y si yo les pasara el mapa de antes y después, en el de después ya no hay tantos puntos rojos. El de arriba a la derecha es Ciudad Juárez, son los borrachazos, los muertos por borrachazos, donde ponemos retenes de control de alcoholemia, donde se mata más la gente, en el centro, en algunas de las avenidas grandes. El de abajo a la izquierda es León, Guanajuato. El Observatorio Estatal de Sinaloa debe de poder monitorear nuestras calles y nuestras ciudades para ver
dónde atropellan más a la gente, dónde mueren más por volcaduras, por alta velocidad, para poder actuar. Afortunadamente casi todo el territorio es azul clarito, ¿se fijan? Ahí no muere la gente, ahí no se matan, pero hay que detectar los focos rojos donde está el problema y por eso los observatorios son tan importantes. Y tenemos que salir a la calle y vigilar que la gente use los cinturones. Y estos son los estudios basales de más de 18, perdón, estos no son 18 ciudades, estas son 4, pero vean cómo en Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, 95 de cada 100 ocupantes del asiento trasero de un carro nunca se ponen el cinturón. El ocupante del asiento trasero del carro en una colisión es el que mata al de enfrente, o es el que sale despedido del carro y se mata por el segundo golpe contra el pavimento o contra el parabrisas. El que va en el asiento del copiloto, 2 de cada 3 mexicanos en estas ciudades nunca se lo ponen. Frena, se da un coletazo y sale contra el parabrisas y se mata o queda lisiado o paralítico o se sale del coche. Los niños, 82% de los niños mexicanos en edad de usarlo no usan sistemas de retención infantil adecuados para su edad y para su peso. Los papás los llevan hasta en las piernas, dizque para que aprendan a manejar, asomados por el quemacocos, jugando en la camioneta en la parte de atrás, porque si no llora el niño y se molesta cuando lo ponemos en su sillita, pues que se moleste y que aprenda el niño a ir en su sillita y entonces le vamos a salvar la vida. La cifra de conductores bajo la influencia del alcohol, esta cifra en España, por ejemplo, es menos del 1%. El promedio en muchos estados, y creo que en Sinaloa, si no me equivoco, anda alrededor del 25% en los estudios basales, de los conductores van manejando tomados. O sea, esto en México DF quiere decir que había, cuando empezamos a hacer este trabajo, más de 250,000 vehículos circulando, conducidos por alguien borracho el jueves o el viernes en la noche. De estos 1,000,000 de carros que hay en Sinaloa, ¿qué les gusta? ¿Que los fines de semana haya 300,000 conducidos por alguien borracho? ¿O 200,000? Es demasiado. Son balas rodantes los vehículos. O que la gente no use casco cuando va en motos. Estos son algunas de las cosas que hacemos en los observatorios. Medir las prevalencias de las conductas para entonces darnos a la tarea de cambiarlas. Y quiero compartir con ustedes algunos de los resultados y de los logros, porque yo les puedo asegurar que si se ponen las pilas en una próxima conferencia, digamos en 3 años, este problema podría ser la mitad del tamaño de lo que tenemos. Y se los puedo demostrar porque lo hemos visto a lo largo del trabajo de los últimos años en México, en ciudades que han sido muy exitosas en estos programas que les estoy describiendo. Entonces, nada más para enseñarles un timbre del Servicio Postal Mexicano que sacamos cuando empezamos a promover este trabajo de la seguridad vial a nivel nacional, un billete de la lotería de IMECEBI mencionando los factores de riesgo más importantes, pero este tema pasó de estar en el silencio y en el olvido para volverse una política de Estado a nivel federal. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también se ha puesto como prioritario el tema de seguridad vial y estamos diseñando carreteras de altas especificaciones como la que va a Durango, que cuando esté terminada debe de ser una muy buena carretera, carreteras que deben de ser más seguras. En Europa tú vas a una carretera y los carros van a 250, ¿por qué? Porque las carreteras están muy bien hechas, la señalética está muy bien hecha y soportan las velocidades. Pero cuando tienes carreteras como las nuestras que cruzan con poblados y con entronques, donde no hay buena señalización, donde circulan los ciclistas y los automóviles se interactúan sin carriles confinados o sin separación, es un riesgo enorme. Debemos de darle más seguridad a nuestras carreteras. Tenemos que atender los puntos de conflicto. Yo he visto los diagnósticos locales y estamos matando a muchos trabajadores agrícolas en los entronques de los pueblos y en las carreteras porque los agrícolas van en sus bicis
de regreso del campo a sus casas, y ve el camión, se hace a un ladito y los mata como si fueran jitomates. Tenemos que atender aquellos cruceros y puntos de conflicto en las ciudades. A nivel federal estamos conservando la red de carreteras y haciendo el programa de auditorías y de revisión de puntos críticos en las carreteras del país. Y ahorita acabamos de arrancar con la SCT un proyecto de auditoría de seguridad vial a los 40,000 kilómetros de carreteras federales del país, y vamos a tener los resultados muy pronto para identificar aquellos puntos críticos de acción. Y vean, por ejemplo, si tú en carreteras haces un operativo en verano, que es cuando más flujo se da, puedes reducir las muertes de manera muy importante. En este ejercicio redujimos 20% las muertes en más de 2,000 kilómetros de carreteras durante un periodo vacacional a otro. ¿Cómo? Vigilando que la gente no maneje tomada, que traiga el cinturón y los límites de velocidad principalmente. Y los muertos bajan de un año a otro, de un mes a otro. En el Distrito Federal, con el programa Conduce Sin Alcohol, la línea naranja nos muestra el incremento en el parque vehicular, que es de más de 3.6 millones de vehículos. La línea verde nos muestra el número de infracciones y de detenciones dentro del programa de control de alcoholemia en conductores, que es uno de los programas prioritarios del gobierno de la ciudad. Y la línea roja nos muestra el número de muertes, que pasó de 715 en la ciudad relacionadas con el alcohol a menos de 115, me parece, el año pasado. O sea, una reducción de más del 70% en los últimos años gracias a los controles de alcoholemia. Ahí están las frutas maduras que podemos cosechar rápidamente en los programas de control de alcoholemia que mucha falta le hacen en el estado. En Aguascalientes, por ejemplo, en la Feria de Aguascalientes, cada año la Feria de Aguascalientes le daba al país, además de toda esta diversión y peleas de gallo, le daba más de 25 muertes. Cada vez que hay feria, la gente va y, como es una cantina pública, se matan, toman, se emborrachan y van y se matan o matan a alguien más. Y nada más de hacer controles de alcoholemia en todos los puntos de ingreso, obviamente avisarlos, anunciarlos. El chiste no es meter a la gente en la cárcel, el chiste es disuadir que no manejen tomadas. Y entonces salvas muchísimas vidas, evitas choques, evitas daños materiales, como en Aguascalientes, como en Guadalajara, que tenemos menos choques, menos accidentes. Las empresas aseguradoras están felices porque hay menos choques, son menos severos, gasta menos en los médicos y en pagar las consecuencias. Entonces tenemos muchos ejemplos. Les puedo hablar de León, les puedo hablar de otras ciudades, pero como ya voy a ir redondeando, quiero compartir que la seguridad vial no es accidental. Y pasó algo muy interesante porque a nivel global, después de la Declaración Ministerial de Mérida, hubo una serie de reuniones de la Organización Mundial de la Salud y la ONU. Se hizo un llamado a la primera conferencia ministerial global sobre la seguridad vial en Moscú. Allí estamos viendo a Dmitry Medvedev, algo así, Medvedev, el presidente ruso en ese entonces, noviembre del 2009, y se hizo un llamado a las Naciones Unidas para que declarara el decenio de acción por la seguridad vial. El pin amarillo que les estoy dando es el tag del decenio de acción por la seguridad vial, es un emblema que pretende ponernos a todos en el mismo canal de trabajar 10 años para reducir a la mitad este problema. El decenio de acción ha sido celebrado y lanzado en más de 150 países, endosado por personalidades como el presidente Clinton, como parte de su iniciativa Clinton Global de Seguridad y Salud, por el alcalde Bloomberg, quien lleva 5 años financiando a la Iniciativa Mexicana de Seguridad y apoyándonos para el trabajo que estoy compartiendo con ustedes. Es el que está junto a Bill Clinton. El de abajo al centro es Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que están metiendo la seguridad vial como prioridad en sus obras de infraestructura. Y a lo largo de todo el mundo se lanzó el decenio de acción por la seguridad vial en mayo del año pasado.
y se presentó desde las Naciones Unidas un plan global de la década de acción por la seguridad vial, y este plan global fue lo que adoptamos en México, digamos. Tuvimos en el mes de mayo el Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial, el segundo encuentro, donde 22 países se dieron cita, más de 15 ministros, viceministros, oradores, y firmamos la Declaración de México haciendo este tema y un compromiso de que va a ser un tema prioritario para nuestro país. Ahí al centro están viendo al doctor Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que es el que ha impulsado el programa de control de alcoholemia. Y aquí en el Castillo de Chapultepec, el día 11 de mayo, en el estrado hablando, está el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, lanzando el decenio de acción junto con... lo acompañan en el estrado hasta el otro lado extremo izquierdo el secretario de Salud, el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, Etienne Krug, quien dirige este tema en la Organización Mundial de la Salud, y un servidor, y lanzamos el decenio de acción por la seguridad vial junto con el sector privado y la sociedad civil. El señor que le está dando el tag del decenio al doctor Córdoba es un chofer mexicano de una empresa que opera con las mejores prácticas de seguridad vial y cuya flotilla es ejemplar porque no chocan sus choferes. Este señor maneja un doble articulado, lleva 35 años y no ha tenido una infracción o un choque, y es un ejemplo de que el sector privado es un actor clave en materia de seguridad vial, porque ellos tienen las flotas, los camiones, los transportes, y deben de ser nuestros socios principales. Y la señora del lado derecho, su izquierdo, que le dio la bandera al secretario de Comunicaciones y Transportes, se llama Jean Picard, y ella es presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial. Jean perdió a su hijo atropellado en España y se ha vuelto una luchadora incansable social por este tema. Y debemos de acercarnos aquí a todas esas familias de víctimas y subirlas a la lucha y al trabajo con nosotros. El video que pasé al principio en memoria y en honor de las víctimas es porque ellas son por quienes estamos haciendo esto, para que no haya más gente que sufra estas terribles temas. Ahora, en esta semana, el año pasado en México, en el mes de mayo, se fijó una meta nacional de reducir a la mitad el número de muertos, heridos y discapacitados. Se firmó por 18 países esta meta, haciendo una meta regional. Se sumó el sector privado y la sociedad civil, así como las universidades y la comunidad académica. Y pasó algo muy importante. Nuestro presidente, Felipe Calderón Hinojosa, por primera vez lanzó una estrategia nacional de seguridad vial que a los pocos días se publicó en el diario oficial de la Federación. La traigo aquí en mis documentos y se las voy a entregar al CODECIN para que tengan los documentos de política pública. El presidente fue testigo de la firma por el secretario de Comunicaciones y el secretario de Salud de un compromiso de reducir al 50% los muertos en nuestro país y de una estrategia alineada al plan global para tratar de, junto con el resto del mundo, avanzar en las soluciones que este problema merece. Y creo que es un logro importante tener una estrategia nacional, porque además a los pocos días hubo una reunión en Monterrey de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal se adhirieron por unanimidad a esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial y se adhirieron por unanimidad a la meta de que en sus estados, incluyendo Sinaloa, debemos de reducir a la mitad el número de muertes, heridos y discapacitados para el año 2020. Y ese es el reto que vengo a compartir con ustedes. El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, también hizo una declaratoria, que también la traigo, y todo esto está disponible en la página web del Consejo, y declaró el decenio 2011-2020 en México como el decenio de la seguridad vial.
Y ahora más recientemente, el 5 de diciembre del año pasado, los jefes de Estado de 10 países, desde México hasta Colombia, los presidentes, nos dieron el mandato a los ministerios de Salud y de Transporte para hacer el programa mesoamericano de seguridad vial. Y ahorita en octubre va a haber una cumbre de jefes de Estado, nuevamente del mecanismo de concertación y diálogo de Tuxtla, y dentro del contexto del proyecto Mesoamérica se va a presentar el programa mesoamericano de seguridad vial, porque esto mismo lo queremos hacer regional, en una región que tiene más de 220 millones de habitantes, que es todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Panamá, Dominicana, etcétera. Y bueno, con esto me permito concluir con que las metas del decenio de acción son salvar más de 5 millones de vidas en el planeta a lo largo de los próximos 10 años. Si no hacemos nada, la curva sigue creciendo y en vez de 1.300.000 muertes, vamos a tener 2 millones de muertes cada año, y en México también se va a duplicar el problema, y en Sinaloa también se va a duplicar el problema si nos salimos de aquí y no hacemos nada. Pero si sí hacemos algo, vamos a reducir por 50% este problema en los próximos 10 años. En México esto quiere decir salvar la vida de más de 88,000 mexicanos, evitar más de 160,000 discapacidades y más de 3 millones de hospitalizaciones a lo largo de los próximos 10 años. Y en Sinaloa sería correspondiente la reducción de muertos que necesitamos tener en nuestro estado. Digamos que en vez de tener 8,000 muertos en los próximos 10 años, que es más o menos el estimado de los muertos que vamos a tener en el estado, y 16,000 discapacitados, podríamos terminar en 2020 podríamos reducir 4,000 muertos, evitar 4,000 muertes al estado, evitar 8 a 10,000 discapacidades permanentes, y estas personas seguirían siendo sinaloenses productivos. Sí se puede. La Unión Europea se fijó estas metas hace 10 años. En el año 2000, los países de la Unión Europea se pusieron el objetivo de reducción del 50%. La línea azul de abajo muestra el llegar a ese objetivo, y todos esos países que ven ahí ya van en 30, 40, 50 y algunos que ya van en 60 y 70% de reducción en el número de muertes. Por mencionar algunos casos, Francia, España, que tenían más de 17,000 muertos cada año, y el año pasado ambas cerraron sus cifras con menos de 4,000 muertos cada año. Sí se puede. Se puede con base a la estrategia nacional. La estrategia nacional tiene 5 pilares de acción, y si Sinaloa se quiere sumar al decenio de acción por la seguridad vial, debe de adecuar su plan y hacer un plan de acuerdo a estas 5 grandes áreas de acción. ¿Cuáles son ellas? El primer pilar es todo el tema de la capacidad de gestión de seguridad vial. ¿Quién ha ido últimamente a la Agencia Estatal de Seguridad Vial? ¿Quién la conoce? ¿Quién lleva el Plan Estatal de Seguridad Vial? Tiene que haber alguien que haga esto. Tiene que haber alguien que se encargue de gestionar la seguridad vial en el estado. Una dependencia que logre articular a todos los actores, que logre poner las metas, que logre poner los temas, y se tiene que gestionar esto a los más altos niveles del gobierno. Se tiene que modernizar la infraestructura, sobre todo en ciudades y sobre todo pensando en usuarios vulnerables y en peatones. Aquí las calles no son para que los carros vayan más rápido, y no. Tenemos que pensar en proteger a los usuarios vulnerables, a los ciclistas, a los motociclistas y a los peatones, y tener mejor infraestructura carretera, sobre todo en todos los entronques de los pequeños pueblos que están al lado de las autopistas y que muchas colisiones se dan en estas intersecciones. También tenemos que asegurarnos de sacar y de tirar a la basura los carros que son basura. Los vehículos viejos, los vehículos
Los inservibles, los chocolates, deben de ir saliendo de circulación y debemos de tener mejor flota vehicular, sobre todo en el transporte público de carga y de pasajeros. No puede ser que los pasajeros urbanos anden en camiones con 20 años promedio de edad, sin frenos, sin buena dirección, sin buena seguridad. Y bueno, el cuarto pilar es todo lo que hemos estado hablando del trabajo para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías y tener una movilidad más segura. Y el quinto pilar tiene que ver con la atención prehospitalaria y de trauma que estamos dando, desde cómo estamos equipando a nuestros paramédicos, cómo estamos capacitándolos, qué equipo traemos en las ambulancias. Y ahí debo de destacar el gran trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana, y debemos de apoyar para que el sistema de trauma y los centros reguladores sean muy exitosos en nuestro estado. Yo termino, y mi mensaje para todos ustedes que están interesados en una solución, compartiendo en una diapositiva la solución, porque no se trata de inventar el hilo negro. Hay mejores prácticas en materia de seguridad vial y son estas. Si todo sinaloense usa su cinturón de seguridad, no importa la posición en el vehículo. Y si llevamos a todos los niños bien protegidos en los coches, si hacemos de la conducción alcohol, bajo la influencia del alcohol, historia, es decir, leyes más severas, castigar a los infractores y meterlos a la cárcel. Si controlamos la velocidad en nuestras ciudades y hacemos que los motociclistas usen casco, y ojo, no he mencionado el tema, pero el tema presente en 7 de cada 10 choques ahorita son los celulares, los distractores. Cuando tú vas manejando, debes de ir manejando. No puedes ir ni chateando, ni textando, ni leyendo mensajes, ni hablando por teléfono. Muchos de los choques, hasta 7 de cada 10, reportan las empresas aseguradoras, son porque te distrajiste. Un segundo de ver el mensaje a 60 kilómetros por hora, recorriste 3 campos de fútbol. Entonces, estos son los temas. Y sobre todo, tiene que haber leyes en el Estado y tiene que haber una policía que vigile el cumplimiento de estas leyes para cambiar las conductas de los usuarios. Hay otras medidas de ingeniería de bajo costo, de seguridad en los vehículos y de atención hospitalaria y prehospitalaria del trauma, que también son importantes, pero si se graban esto es lo que hay que hacer. Está sencillo y está probado. Y concluyo agradeciendo nuevamente a CODECIN, porque ustedes sin duda alguna son actores clave para impulsar esta iniciativa en el gobierno del estado. Es impostergable la alcoholimetría en nuestro estado y realmente pararle al abuso en el consumo de alcohol, porque solamente es un gran negocio para las empresas que venden alcohol y cervezas, que ni siquiera son mexicanas ya, son puras empresas globales y extranjeras. Y al permitir que el alcohol fluya como fluye, no nada más hay más choques y muertes por choques, el alcohol está íntimamente ligado con el homicidio, con la delincuencia, con la violencia juvenil, con el maltrato infantil, con la violencia de parejas. Entonces, ojo, que es muy difícil ir contra la industria del alcohol porque es sumamente poderosa y hay muchos intereses y ya se han metido a nuestros congresos y a nuestros cabildos y le pagan feria a los presidentes municipales y son una fuente que alimenta la economía. Pero ahí está el problema principal de salud pública en nuestro estado, sin duda alguna. Se va a dar la ISO 39001 para que todos los empresarios apliquen estándares de seguridad vial en sus empresas, en sus flotillas y con sus choferes, y creo que el Estado debe de adoptar la visión cero. Yo creo que es muy noble querer que no haya huérfanos, que no haya muertos o discapacidades por accidentes viales en nuestro Estado. La visión cero es posible, salvar vidas y evitar accidentes debe de ser en lo que nos pongamos a trabajar. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Cervantes esta interesantísima charla que acabamos de escuchar. La verdad nos deja una tarea que tenemos que iniciar.